sino se llaman las proteínas similhistonas, similares a las histonas, donde el DNA también da núcleo para girar y está súper enrollado. Las bacterias carecen de organelos, es decir, no tienen aparato de Golgi, no tienen, ¿cómo se llama? Mitocondrias, no tienen retículo endoplásmico, entonces solamente es una membrana que rodea el cromosoma y tiene muchos ribosomas. Eso sí, bastantes ribosomas alrededor del citoplasma. Tiene, en vez de una membrana celular solita, tiene una pared celular que la protege de las agresiones medioambientales y que además dirige lo que se llama la división celular, que en nuestro caso se conoce con el nombre de fisión binaria. En cambio, en las eucariotas, el núcleo está bien definido, separado por una membrana. Dependiendo la especie, tienen diferentes tipos de cromosomas. El DNA gira alrededor de las histonas, tiene varios organelos que cumplen diferentes funciones y no todas las células eucariotas poseen pared. Generalmente las células vegetales son las que poseen pared. Y su forma de división es la mitosis, que todos hemos estudiado en el colegio. Si nos abocamos netamente a las células procariotas, vamos a ver que es un grupo bastante heterogéneo. ¿Qué significa? Que son diferentes miles, millones, infinitos grupos de tipos celulares que viven en el planeta. Si nosotros tuviéramos lentes de microscopios, veríamos que estamos rodeados de bacterias. El aire, el agua, el piso, el cuerpo humano, todo está lleno de bacterias. Las bacterias son células, son organismos vivos unicelulares, que significa que una sola bacteria es como una persona. No es como los seres vivos, que muchas bacterias conglomeran, hacen un órgano, muchos órganos un sistema, muchos sistemas un aparato y muchos aparatos al ser vivo. En este caso, una sola bacteria es un organismo vivo. Pertenecen al grupo Archaea y tienen diferentes formas, diferente composición química, diferente necesidad nutricional, diferente actividad bioquímica y diferente fuente de energía. Entonces, los grupos bacterianos, que los van a conocer como géneros, en realidad, se diferencian por sus necesidades nutricionales. Si nosotros revisamos cómo es una bacteria de afuera hacia adentro, vamos a ver que una bacteria está rodeada por lo que se conoce cápsula bacteriana. ¿Qué significa? ¿Qué es una cápsula? Una cápsula es una membrana externa que recubre, homogénea, definida, que está compuesto por diferentes azúcares de tamaños pesados y que contienen adentro otros componentes y que la separa del resto de los organismos. Esta cápsula regula el intercambio de el material que entra y sale dentro de la célula, ayuda a retener el agua intracelular y ayuda a que esta bacteria sea más adherente hacia ciertas superficies, lo que facilita que se vayan aglomerando entre sí y generen un caparazón que evita que el sistema inmunológico las destruya. Esta cápsula, que es este componente que rodea una bacteria, esta es una bacteria vista en un microscopio, por si acaso, y esta sombrita más delgadita es la cápsula, es la parte de la bacteria de la que estamos hablando. Entonces, una cápsula, lo que hace es rodear a la bacteria y evita que los órganos del sistema inmune, como por ejemplo los lisosomas, reconozcan a la bacteria para eliminarla. Y por tanto, la respuesta inflamatoria tarda un poco en aparecer y las bacterias tardan un poco en ser eliminadas. La cápsula bacteriana es una capa rígida que no se encuentra en todas las bacterias.
Muchas bacterias poseen cápsula, muchas otras bacterias no poseen. ¿Qué características le da la cápsula a una bacteria? Por ejemplo, le hace más patógena, evita la respuesta inmune, ayuda a que se adhiera a una superficie y evita que las células la puedan fagocitar, eliminar, y también ayuda a que si la bacteria es eliminada en el medio ambiente, esta concentra agua y puede vivir un poco más de tiempo fuera de un organismo vivo. Entonces, la cápsula es lo que rodea a las bacterias. No solamente existen cápsulas, también existen una biopelícula. No todas las bacterias tienen cápsula, hemos dicho, pero muchos azúcares salen por fuera de la bacteria y forman unas pequeñas fracciones de biopelícula. A esto se conoce como glucocáliz bacteriano. El glucocáliz bacteriano es como un moco, como poner carpicola alrededor de cada bacteria, que ayuda a la adherencia de una bacteria con otra. Si bien una cápsula es una estructura densa que cubre toda la superficie de la bacteria, el glucocáliz es laxo, no tiene una forma definida. No tiene una forma definida y ayuda a la adherencia entre una bacteria y otra, ¿sí? Por ejemplo, cuando el ser humano colocamos una sonda, un catéter, un equipo de venoclisis durante mucho tiempo, el glucocáliz colabora para que las bacterias se adhieran unas a otras y se genere una biopelícula, lo que puede provocar una infección intrahospitalaria a través de un catéter. O el ejemplo más común que tenemos, la placa dental. Las bacterias se adhieren a la superficie de los dientes, unas con otras se van pegando y van generando una colonia, ¿no? Un conglomerado de bacterias envueltos por esa sustancia pegajosa. Y esta sustancia pegajosa con el tiempo se hace visible y es lo que conocemos como placa bacteriana, ¿no? Si nosotros hacemos una microfotografía de un cepillo de dientes, vemos que está lleno de bacterias adheridos a una membrana mucosa. Entonces, las biopelículas son comunes y son una forma de producir patología en el ser humano. La pared celular como tal es la estructura más importante de la bacteria, porque es la que cumple las funciones más importantes en la bacteria. La pared celular se encuentra rodeando el citoplasma y se encuentra construida tal cual una pared por encima de la membrana citoplasmática. Si ustedes ven esta cosita rosada, es la membrana citoplasmática y por encima de la membrana se encuentra la pared bacteriana, ¿sí? La pared bacteriana es la estructura más importante en la bacteria. Es una envoltura, es la envoltura de la célula que se encuentra entre la cápsula y la membrana celular o entre la matriz polisacárida y la membrana celular. No se olviden que no todas las bacterias poseen cápsula. Esta pared, dependiendo su grosor, cumple diferentes funciones y en la pared se encuentran anclados los órganos de locomoción de la bacteria. De acuerdo a la composición de la pared, nosotros podemos clasificar a las bacterias de diferente forma y nos ayuda a poder dar un tratamiento bacteriano. Pero la composición de la pared es tan importante que nosotros podemos clasificar a las bacterias en diferentes grupos bacterianos. La pared bacteriana, si bien es una estructura importante, tiene una estructura compleja. No es una estructura rígida como las paredes de una casa, se puede mover y le da la forma a la célula. Ella decide si es ondulada, si es cilíndrica o si es esférica. Sin embargo, la biología es tan sabia que no todas las bacterias poseen pared, siendo la estructura más importante. Existen algún grupo bacteriano que carece de pared bacteriana. La pared bacteriana tiene que aguantar una
presión atmosférica tan grande, entre 5 y 20 atmósferas, para que la célula no estalle. Resiste la tensión del medio ambiente, los cambios de altura, y está compuesta por básicamente mureína o mucopéptido o peptidoglicano, los tres nombres que ustedes pueden encontrar en su libro. La pared bacteriana es tan importante que la división celular, o lo que conocemos con el nombre de fisión binaria, comienza en la pared. Y todas las funciones de los órganos, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, etcétera, que tiene la célula eucariota y carecen las procariotas, se cumplen en la pared bacteriana. La pared bacteriana también es importante porque determina qué tipo de bacteria va a haber, si es muy virulenta, si es avirulenta. Entonces, como su nombre lo dice, la pared se le llama así porque está formada por una hileras de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que están colocados en forma de ladrillos, por eso se conoce pared bacteriana, se conoce como pared. Esta estructura en forma de ladrillo se conoce con el nombre de peptidoglicano o peptidoglucano. El peptidoglicano está compuesto por dos ácidos N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, del cual cuelgan aminoácidos. Este intercalamiento de la pared hace que esta estructura sea rígida. La composición del ácido, 2 segunditos de... Perdón, la composición de la pared bacteriana y la cantidad de peptidoglicano nos va a permitir dividir o diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Sin embargo, también existen otro tipo de paredes bacterianas. ¿Por qué se llaman gram positivas y por qué se llaman gram negativas? Porque un investigador que se conoce con el nombre de Christian Gram estuvo experimentando con los colorantes y definió lo que se llama tinción Gram. Y de acuerdo al color de las bacterias, por la composición y la cantidad de peptidoglicano, estas se pueden clasificar en gram positivas y gram negativas, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es el peptidoglicano? Es el componente más importante de la pared bacteriana que está conformado o es un polímero complejo que se compone por dos azúcares de manera repetida, que tienen tres partes, la columna, la cadena y el puente. La columna vertebral del peptidoglicano está formada por dos ácidos, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, que se unen entre sí por cadenas tetrapeptídicas laterales, que además entre los aminoácidos trazan pequeños puentes de péptidos que lo hacen más rígido. Entonces, si nosotros hacemos un esquema, vemos N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, el tetrapéptido entre uno y otro y los monómeros a un lado. Entonces, esto es la composición del peptidoglicano. El peptidoglicano se une a 4 aminoácidos, L-alanina, D-glucanato, D-alanina, y la posición 3 depende de cada grupo bacteriano. Es variable. Por tanto, la posición 3, que es la más externa, no está conforme o igual en todas las bacterias. Es así que nosotros podemos clasificar a un gran grupo de bacterias y hemos dicho, gracias a la tinción Gram, se pueden clasificar en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. ¿A quiénes llamamos gram positivas? Llamamos gram positivas a un grupo de bacterias que se compone por una gran cantidad o una capa muy gruesa de peptidoglicano sobre la membrana citoplasmática, por la cual en el medio aparecen unas pequeñas ramificaciones que se conocen con el nombre de ácidos teicoicos o lipoteicoicos.
Entonces, las gram positivas son paredes simples, entre comillas, compuestas por membrana celular, peptidoglicano y ácidos lipoteicoicos. El peptidoglicano ocupa casi el 50% del grosor de la pared, es decir, puede acarrear hasta 40 capas de peptidoglicano. Como es tan grueso, determina la forma de la bacteria. Mientras más gorda, la bacteria más rígida. Y las arqueobacterias carecen de este componente. Los ácidos teicoicos y los ácidos teicurónicos son moléculas que se encuentran como ramificaciones que van desde la membrana celular hasta la parte externa de la bacteria. Y lo que hacen generalmente son determinantes antigénicos de la bacteria. Aparte de estos dos componentes importantes, alrededor de la bacteria vamos a encontrar pequeños polímeros hidrosolubles de ribitol, de glicerol o de algunos aminoácidos o azúcares que van a ser los que van a despertar la respuesta inmunológica de la bacteria. Los ácidos teicoicos de la pared son aquellos ácidos que se encuentran atravesando toda la capa. Y los ácidos teicoicos de la membrana son los que se encuentran anclados a la misma y que se van a unir a unas estructuras que se conocen mesosomas, que son pequeñas invaginaciones de la membrana celular, que vamos a ver más adelante para qué sirven. Estos ácidos teicoicos y teicurónicos son los que le dan la especificidad al género bacteriano y que se conocen con el nombre de antígeno de superficie. El antígeno de superficie es específico para cada tipo de bacteria. Es el que se encuentra más externo y muchas veces por el que podemos identificar y reconocer si una bacteria se llama estafilococo o estreptococo. Este antígeno se encuentra formado por unas cadenas que pueden ser de 30 o más unidades y que en su parte más externa son diferentes entre un género y otro. Los ácidos teicoicos tienen la función de ayudar a que ingrese dentro de la célula sustancias o metabolitos específicos, como el magnesio. Coadyuvan con el funcionamiento de la envoltura celular o el glucocálix y sirven para que la bacteria se ancle o se pegue a una determinada estructura, como por ejemplo la mucosa oral, la mucosa uretral, la mucosa de la conjuntiva, etcétera, etcétera, etcétera. Los ácidos teicurónicos son polímeros compuestos básicamente por azúcares ácidos que cumplen la misma función que los ácidos teicoicos. Cuando existen además cerca de la pared algunos pequeños polisacáridos que ayudan o cumplen la función de hidrolizar la pared bacteriana. Estos polisacáridos no son más que pequeños azúcares neutros que en algún momento nos sirven para identificar qué tipo de bacteria es la que se encuentra causando una patología. La pared bacteriana gram negativa es una estructura mucho más compleja que la gram positiva. Está compuesta por una bicapa lipídica, una capa muy delgadita de peptidoglicano. Por encima viene una membrana celular externa, un espacio virtual que se conoce con el nombre de espacio periplásmico, pequeñas proteínas que están en la membrana externa que se conocen con el nombre de porinas, ¿sí? Y unas prolongaciones alrededor de la membrana externa que se llaman, que se conocen con el nombre de lipopolisacáridos. Entonces, si ustedes se fijan, la complejidad de la gram negativa es mucho mayor que la gram positiva. El peptidoglicano solamente ocupa en este caso el 10% de la pared bacteriana, lo que corresponde aproximadamente a 2 capas. En medio de las mismas se encuentran pequeñas lipoproteínas, una membrana externa y las estructuras más importantes son los lipopolisacáridos. ¿Por qué? Porque los lipopolisacáridos son la huella digital de las gram negativas. Es decir, cada género bacteriano posee un tipo de lipopolisacárido o una estructura. Las lipoproteínas se encuentran en la membrana externa y ancladas al peptidoglicano.
Se componen de algunos aminoácidos, una secuencia de 15 aminoácidos que es común para todas las bacterias, que sirven para anclarse a la membrana celular y salir al exterior. Las lipoproteínas tienen un componente lipídico que está conformado por tioéter más cisteína y que tienen aproximadamente 700.000 moléculas por célula. La función de estas lipoproteínas, la más importante, es la de mutar. Ustedes han debido escuchar mucho hablar de mutar a los virus, pero las bacterias también mutan. Y esta lipoproteína, como su estructura es pesada, es hidrófoba, ayuda a que la membrana externa sea más estable y se una al peptidoglicano. Esta membrana externa es similar a la membrana citoplasmática. Tiene dos capas, una hoja interna que tiene fosfolípidos y proteínas y una hoja externa que tiene fosfolípidos y lipopolisacáridos. Lo que implica que al ser sus componentes diferentes es una estructura asimétrica que le ayuda a la bacteria en su protección y evita el ingreso de agua. Entonces, aquí hemos dicho que existe una membrana celular interna, una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa. La membrana externa tiene a su vez una cara interna, que son fosfolípidos y proteínas, y una cara externa, que son fosfolípidos y lipopolisacáridos, ¿no? Muy bien. Las estructuras también importantes dentro de una célula son las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son básicamente transportadoras de nutrientes para que la célula viva. Entonces, estas proteínas, generalmente, la mayoría son transmembranales, aunque también existen pequeñas proteínas periféricas que sirven como anclaje para los nutrientes. Estas estructuras nos ayudan en la difusión de metabolitos tanto del espacio extracelular al intracelular como la eliminación de sustancias tóxicas del espacio del citoplasma hacia el espacio extracelular. Son canales especiales que nos ayudan en la difusión pasiva y eliminación de toxinas o asimilación de nutrientes. Estas pequeñas proteínas ingresan dentro de las células azúcares, aminoácidos, iones, antibióticos o cualquier sustancia que la bacteria necesite para poder sobrevivir. La membrana externa está formada, como ya les he dicho, por fosfolípidos, ¿no? Y pequeñas proteínas que se conocen con el nombre de OMP-A. Estas proteínas las van a escuchar mucho cuando veamos resistencia bacteriana. A estas mismas proteínas se pueden unir los pilis o los flagelos que vamos a ver más adelante para qué sirven. Las proteínas que se encuentran en la membrana externa no solamente son proteínas que atraviesan toda la membrana, también son proteínas periféricas que solamente se encuentran fijadas a un lado de la membrana en menor cantidad y que sirven para que algunos metabolitos específicos se fijen. Por ejemplo, los sideróforos son proteínas fijadoras de hierro que hacen que el hierro se fije, se oxide e ingrese dentro de la célula para ser utilizada. Estas proteínas son sintetizadas por los ribosomas y se unen a la pared bacteriana gracias a las uniones que se conocen con el nombre de uniones de Bayer. Entonces, si nosotros vemos de cerca la membrana celular, vamos a ver que existen infinidad de número de proteínas que coadyuvan con la bacteria para que ésta se alimente o elimine sus toxinas. El lipopolisacárido que se encuentra anclado a la membrana exterior de la membrana externa es el componente más importante de las bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque el lipopolisacárido determina de qué tipo de bacteria estamos hablando. Los lipopolisacáridos, como su nombre lo dice, lipo, son complejos lipídicos que están formados por tres estructuras. El complejo lipídico es como el corazón del lipopolisacárido que se conoce con el nombre de lípido A.
Este lípido A es el que va anclado a la membrana externa y se sintetiza en la membrana citoplasmática. Si nosotros vemos el lipopolisacárido que veíamos como bolitas, vemos que tiene una estructura compleja. El lípido A, el core, que es la parte media, y el antígeno externo, que se conoce con el nombre de antígeno O. Esta partecita, el antígeno O, es específica para cada grupo bacteriano. El lípido A es un disacárido que se compone de glucosamina y algunos ácidos grasos y también es variable dependiendo del género bacteriano. La porción central es común en todas las especies bacterianas y se compone de 3 azúcares. Pero lo que más nos importa es el antígeno O. El antígeno O se conoce con el nombre de antígeno somático. Cuando hablamos de antígeno somático, ustedes automáticamente deben decir antígeno somático, bacteria gram negativa, antígeno O, nombre. Es común para muchas bacterias llamar antígeno O. Por ejemplo, la salmonela, que es la bacteria preferida por los estudiantes porque todos se enferman de salmonelosis, tiene más antígenos O diferentes. Entonces ahí se clasifica en TIFI, Paratif, Enteria, Gongori, etcétera, 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 ¿no? Los glucolípidos pequeños que se encuentran por arriba o por abajo forman lipoligosacáridos que ayudan a que esta bacteria no sea reconocida por el sistema inmunológico. Entre la membrana externa y la pared bacteriana existe un espacio virtual entre comillas, porque tiene como un pequeño líquido periplásmico que se conoce con el nombre de espacio periplásmico. El espacio periplásmico se encuentra entre la membrana externa de la pared y la membrana interna de la membrana externa. En medio de esto se encuentra mureína, que es un gel, que ocupa entre el 20 y 40% del peso de la bacteria. En medio de ellas se encuentran pequeñas proteínas de enlace, enzimas que pueden destruir los antibióticos, que pueden destruir la pared y algunos polímeros de digestión de la bacteria. Entonces, todo lo que tiene que atravesar a la bacteria pasa por el espacio periplásmico y muchas enzimas destruyen estos componentes para su fácil ingestión. Si nosotros hemos dicho que existen algunas enzimas que atacan la pared, podemos ver que estas se conocen con el nombre de lisozima. Por ejemplo, la lisozima es una enzima que forma las lágrimas y también se encuentra en la saliva. Esta lisozima se encuentra en todas las secreciones de los animales y puede matar las bacterias. Cuando la lisozima destruye las bacterias gram positivas, genera pequeños, cadáveres de bacteria que se conocen con el nombre de protoplastos. Pero cuando la lisozima degrada las gram negativas, produce lo que se conoce como esferoplastos y utiliza un ácido que se conoce como el nombre de ácido etilendiamino tetracético, que es el famoso EDTA que ustedes van a oír hablar mucho cuando hablen de resistencia bacteriana. Entonces, lo que sucedería, por ejemplo, con una bacteria que se la somete a la lisozima, es que la lisozima destruye la pared bacteriana, el agua ingresa dentro de la célula y la presión atmosférica aumenta tanto que la bacteria estalla, por tanto, se lisa. En cambio, en el caso de las bacterias gram negativas, lo que sucede es que se destruye la membrana externa, sale la porción interna y queda un protoplasto. Entonces, estas son formas también de destruir a las bacterias. Cuando se pierde la pared celular en una bacteria, se conoce con el nombre de forma L. Esta forma L se puede dividir y si tiene la cantidad y la concentración de nutrientes adecuados en el medio externo, puede empezar a generar su propia pared bacteriana y volverse otra vez una forma vegetativa completa. Así como si fuera una bacteria zombie, otra vez se puede volver una forma vegetativa completa. La bacteria también secreta sus propias toxinas o enzimas que se conocen con el nombre de autolisinas.
Estas autolisinas son enzimas hidrolíticas que ayudan en la división celular de la bacteria. Lo que hacen es cortar la pared bacteriana y permitir que ésta se duplique y generar dos células. Entonces, no se olviden, gram positivas, membrana citoplasmática, péptidoglicano, ácidos teicoicos, bacterias gram negativas, membrana citoplasmática, espacio periplásmico, péptidoglicano, membrana externa, lipopolisacáridos, porinas y proteínas periféricas. ¿Por qué decimos gram positivas y por qué decimos gram negativas? Les he dicho que Gram es una persona que ha descrito un método de tinción Gram. La tinción Gram es un procedimiento que nos ayuda a colorear las bacterias. Entonces, el primer colorante se conoce con el nombre de violeta de genciana o cristal violeta, que se fija al péptidoglicano. Colocamos un mordiente que se conoce con el nombre de yodo o lugol. El lugol se une al cristal violeta y el cristal violeta a la pared. En el caso de las gram positivas, se une al péptidoglicano y a los ácidos teicoicos. En las gram negativas, solo al péptidoglicano. Cuando la violeta de genciana se une al péptidoglicano y a los ácidos teicoicos, forma un complejo que se conoce con el nombre de complejo yodo-lugol o ribonucleato de magnesio. El ribonucleato de magnesio es un compuesto químico que se forma solo en las gram positivas porque tienen ácidos teicoicos y no se forma en las gram negativas porque no tienen ácidos teicoicos. Colocamos un decolorante, que es el alcohol acetona, y el alcohol acetona decolora a las bacterias que no tienen ribonucleato de magnesio. Y luego colocamos un segundo colorante, que es la fucsina básica, que colorea a las bacterias decoloradas. Entonces, las que se tiñen de lila son gram positivas porque tienen ácidos teicoicos. Y las que se tiñen de rosadas son gram negativas porque no tienen ácidos teicoicos. Entonces, nosotros podemos ver en un frotis gram positivas y gram negativas. ¿Sí? La pared celular ácido-alcohol resistente. La mayoría de las bacterias son o gram positivas o gram negativas. Existe un tercer grupo que se conoce con el nombre de ácido-alcohol resistentes. Las bacterias ácido-alcohol resistentes se conocen con el nombre de actinomicetales, dentro de los cuales se encuentran las micobacterias, los actinomicetos, las nocarias y los streptomicetos. Se conocen como ácido alcohol resistente porque tienen una gran concentración de lípidos en su pared, que se encuentran representados por ácidos grasos denominado ácido micólico en su mayoría. Adheridos al ácido micólico encontramos proteínas, polisacáridos, ceras y fosfátidos que componen esta pared, muy diferente a la pared gram. La función de la pared es la resistencia al ácido, la integridad de la bacteria y la supervivencia de la especie. La pared Barr tiene una membrana celular, una pequeñita capa de péptidoglicano, una gruesa capa de ácidos grasos y proteínas que se encuentran adheridas a la pared y atraviesan la misma. Estas proteínas, dependiendo del género de bacterias, le dan la sensibilidad y resistencia a la bacteria y le ayuda a la formación de anticuerpos. Los polisacáridos solamente tienen una función de estabilizar a la bacteria y producir antígenos en personas infectadas. Esta pared, al ser netamente grasa, es muy resistente en el medio ambiente. Resiste a los desinfectantes porque, como es grasa, impide el ingreso de sustancias hidrosolubles, resiste al sistema inmune y sobre todo a los antibióticos. Sin embargo, ya hemos hablado de las gram positivas, las gram negativas, las Barr, que son básicamente las paredes grasas, y tenemos otro tipo de bacterias, otro tipo de paredes. Por ejemplo,
los micoplasmas tienen en su pared simplemente esteroles. Aquí pertenecen los micoplasmas, los ureaplasmas y los acoleplasmas, que son microorganismos que viven libres en el medio ambiente, no tienen pared, pero sí tienen membrana. Y en su membrana están formados los esteroles, que básicamente evitan la destrucción de la bacteria. Muy bien, este es un chiste de bullying. Los que han entendido la clase van a entender. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Igual les voy a pasar la clase, no se preocupen, como las anteriores. Doctor, yo tendría más que todo una curiosidad. El Helicobacter pylori. María Valentina Romero. Doctora. Buenas tardes, doctora. Dale. Quería consultarle qué significa B en... Nuevo, ahora sí. Dime, María Valentina. ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Perfecto. Quería preguntarle dos cositas. En las bacterias BAR, usted mencionó ácido alcohol resistente. Disculpa, ¿qué significa B? ¿Perdón? ¿Qué significa la B? significa la B? Bacilos, porque la mayoría son bacilos, es decir, tienen forma cilíndrica. Bacilos ácido alcohol resistentes. Ok, gracias. En gram negativas quería saber, ¿estaría correcto si yo digo que ambas membranas son membranas bilipídicas anfipáticas? Sí, son. Gracias, doctora. Porque son iguales que las membranas celulares. Juan Diego. Buenas tardes, doctor. Una curiosidad. ¿El Helicobacter pylori en qué sector estaría? ¿Gram negativo o gram positiva? Gram negativo. Gracias, doctor. Luis Calizaya. Doctora, entonces las bacterias estas, las bacilos ácido alcohol resistentes, serían las más problemáticas, ¿no? Esto de las enfermedades y todo eso, o serían quizás Sí, las gram negativas. Sí. No, Ya. son más problemáticas que las gram negativas. Su tratamiento incluso es más complicado. Ya, gracias, doctor. Víctor Alarcón. Buenas tardes, doctora. Una consultita. Mencionó que en la cápsula había proteínas, pero no dijo cuáles eran. ¿Me podría mencionar, por favor? Las proteínas dependen de la bacteria. Eso lo vas a avanzar cuando hables bacteriología sistemática y te vamos a decir, el neumococo está conformado tiene una cápsula y sus proteínas son tal, que sirven para el diagnóstico. Si te digo ahora, no tiene sentido. Te voy a crear una cápsula. Bien, doctor. Carla Jacinto. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles eran las partes del péptido glicano? El péptido glicano tiene ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, el NAM y el NAC. Sí, pero nos menciona que está formada por aminoácidos. ¿Qué? 3 partes, una era la columna vertebral y las otras. ¿En el péptido glicano o en el lipopolisacárido? Peptidoglicanos. El péptido glicano tiene una columna vertebral que está formada por los ácidos N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Un enlace que está formado por aminoácidos, que es como la cola del péptido glicano, y unas prolongaciones laterales que son tetrapéptidos. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Catherine. Buenas tardes, doctora. Una consulta. En las células eucariotas el ADN se enrolla en las histonas, ¿verdad? Y en las células procariotas el ADN se enrolla, ¿cómo se le llama? Las histonas
en la célula procariota, eso quería saber. Similhistonas se llama. Similhistonas. Con Está bien, doctora. Gracias. Andy Jiménez. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es, ¿qué tipo de enlace se encuentra entre el NAC y el NAM? Peptídico, igual. Todo Está bien, es doctora. Una pregunta ahora yo les voy a hacer. ¿En fisiología les han pedido sus boletas de inscripción o todavía no? Todavía no, doctora. Ya, muchas gracias, Camila. Eso era todo, entonces. Muy bien, entonces nos vemos el día viernes para terminar la clase de estructura. ¿Está bien? Está bien, doctora. Gracias. Sí, doctora. Gracias. Gracias, Nos doctora. vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Cuídese mucho, doctora.